¿Se oye todo bien? Sí, auxiliar, buenas noches. Ya. Antes de empezar las clases, ¿tienen algunas dudas, preguntas respecto a algunos ejercicios? Hay que aclarar una cosa. Ayer un compañero de ustedes me envió un modelo de examen del anterior semestre y había una pregunta que no le corresponde al segundo parcial. Esa pregunta era de PEN, fuerza electromotriz. Y creo que en este segundo parcial me parece que no va a entrar ese tema, ese tipo de ejercicio. El anterior semestre entró debido a que, porque hubo un paro en el segundo semestre, entonces el tiempo no dio y tuvo que rematar la materia en el segundo parcial, meter preguntas del segundo y el tercer parcial al examen que les quedaba. Así que si ven ese tipo de ejercicios, no traten de hacerlo, no pierdan tiempo todavía ahí porque eso no va a entrar en su segunda parcial, ¿ya? Vamos entonces con otra pregunta, de lo que es este campo magnético aplicando la fórmula de Biot-Savart. Entonces este otro ejercicio, la pregunta siempre va a ser la misma, calcula el campo magnético en el punto P generado por la espira de la figura 2. Recording in progress. Ya, fíjense la figura. Tenemos entonces un cable que tiene lados rectos y un lado circular. Ahí tenemos un cuadrado y un lado del cuadrado tiene una forma circular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el campo magnético para cada sección. ¿Ya? Ya hasta este punto yo creo que las secciones rectas ya lo pueden calcular fácilmente. Lo único diferente sería, o raro, sería esta sección circular, cómo es que calculamos el campo magnético debido a esta sección circular. Entonces solamente nos vamos a enfocar en ese lado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero, coloquemos nuestro sistema de referencia. ¿Dónde vamos a colocar el sistema de referencia? En esta pregunta. Vamos a hacer lo que pase por el eje de la semicircunferencia. Entonces, un eje va a pasar por acá, ¿ya? Ahí tenemos un eje, va a ser el eje Z. Luego tenemos el eje y luego tenemos el eje X, ¿ya? Los tres ejes. Listo, ya tenemos los tres ejes, nos faltarían los datos. Nos dice que este punto P se encuentra a una altura de 0,8 metros. Hasta aquí es 0,8 metros. Luego nos da que el radio, no tenemos que darnos ese dato según nuestro número de registro. Vamos a colocarle que el radio sea 2 metros. Y luego la intensidad que circula por esa espira o por ese cable. Vamos a colocarle 15 amperes. ¿Listo? Entonces procedamos. ¿Qué nos dice la fórmula para hacer el cálculo del campo magnético? Sector sobre el mismo.
Ya, entonces, ¿qué nos dice la fórmula de campo magnético? Entonces nos dice que el campo magnético es igual a ¿qué? Tenemos entonces la fórmula. Campo magnético es igual a mu sub 0, la intensidad, sobre 4pi multiplicado por la integral de el producto vectorial entre el diferencial de longitud y el vector de diferencia, dividido sobre el módulo del vector de diferencia, el módulo al cubo. Entonces, según la fórmula, tenemos que pillar entonces, vamos a pillar el diferencial de longitud, también tenemos que pillar el valor de R mayúscula, R minúscula, la diferencia y luego el módulo. Tenemos que pillar todo eso. Entonces, calculemos esos datos para calcular el campo magnético de esa figura. ¿Ya? Entonces, calculemos. Para hacer el cálculo del campo magnético tenemos que dividir entonces esta figura en secciones, ¿ya? La sección circular va a ser la primera sección, la otra segunda, tercera y cuarta. Entonces son 4 lados que tenemos que hacer el cálculo del campo magnético. Vamos con la primera, cálculo de B1. Entonces hallemos lo que es la R mayúscula. La R mayúscula vendría a ser la ubicación del punto en donde se va a encontrar el campo magnético. Y ese punto es P. P nos dice que está ubicado a una altura del eje de 0,8 metros. Entonces, desde el origen hasta ese punto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ya? Solamente tenemos que desplazarnos en el eje Z. ¿Qué altura? Una altura de 0,8 metros. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Aquí estamos trabajando con una figura que está en forma circular. Entonces, ¿qué hacemos con ese caso? Cuando trabajamos con figuras en forma circular, lo que tenemos que hacer es solamente adaptar nuestro sistema de coordenadas. Entonces, si es una figura circular, tendríamos que trabajar con el sistema de coordenadas cilíndricos. En el sistema de coordenadas cilíndricos tenemos que tener lo que es el valor R, el ángulo phi y la altura z. Entonces, adaptémoslos a ese sistema de coordenadas. ¿Tenemos radio? No tenemos radio, el radio va a ser 0. ¿Ya? Tenemos ángulo phi. El ángulo phi, como el radio es 0, entonces no conocemos realmente cuál es el ángulo phi. Entonces, normalmente se lo deja como una variable phi. ¿Ya? Y luego está la altura z, que es de 0,8 metros. Ya tenemos entonces lo que es el vector R, que vendría a ser esta figura de aquí. Desde el origen hasta el punto, ahí tenemos el vector R. ¿Listo? Luego,
tenemos que encontrar ahora lo que es la R minúscula. La R minúscula, como en campo eléctrico, también vendría a ser la ubicación del diferencial de longitud. R minúscula vendría a ser un pequeño diferencial de longitud ubicado en nuestra sección. En nuestra sección circular vamos a tomar entonces un pequeño pedazo de longitud al cual le voy a llamar diferencial de longitud. Entonces, según ese pequeño pedazo de longitud donde yo le colocaba, entonces encuentro la ubicación de ese pequeño diferencial de longitud. ¿Y en qué sistema vamos a trabajarlo? En el sistema de coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ubicación de ese pequeño diferencial de longitud en coordenadas cilíndricas? Lo primero, entonces tendríamos que tener un radio, ¿ya? Tenemos un radio que ya lo conocemos. Ese radio vendría a ser todo esto. Ya empezamos el, desde el eje X con el radio que es de 2 metros. Entonces sabemos que el radio es 2 metros, ¿ya? ¿Qué más? Luego nos desplazamos un ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo que se desplaza hasta llegar a ese diferencial de longitud? Entonces, ese ángulo que se desplaza no lo conocemos, es una variable. Entonces lo colocamos como phi, ¿ya? ¿Qué más? ¿Tiene altura z? No tiene altura z, entonces en z sería 0. Y ahí tenemos lo que es la ubicación de el vector R minúscula. Desde el origen hasta ese punto vendría a ser entonces nuestro vector R minúscula. ¿Ya? Esto es R minúscula. ¿Listo? Entonces ya tenemos los dos vectores. ¿Qué más nos falta? Entonces ya tenemos R. Tendríamos que hacer entonces la diferencia. Pero la diferencia no se va, no se va a poder dar porque la diferencia solamente se da cuando vamos a hallar lo que es distancia. Fíjense que aquí estamos hallando el módulo. ¿Qué estamos hallando? Estamos hallando la distancia. ¿Cuál es esa distancia? Este vector de acá. Fíjense que cuando hacemos la diferencia entre estos dos vectores, tenemos este tercer vector que es el vector diferencia, r menos r minúscula. Pero lo que realmente importa aquí es cuál es la distancia. Y si nosotros hacemos la diferencia entre coordenadas cilíndricas, no nos va a dar esa verdadera distancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que es el cambio de coordenadas. Estas coordenadas de acá, pasarlo a coordenadas cartesianas. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos la fórmula. Sabemos que para convertirlo tenemos que reemplazarlo en los siguientes datos. Si queremos encontrar x, solamente tenemos que multiplicar r por coseno de el ángulo. Luego, para encontrar y es r seno del ángulo y para z se mantiene en z. Esto es x, esto es y esto es z. Entonces hacemos ese cambio. Acá sería 0 por coseno de phi. Fíjense, 0 por coseno de phi me va a dar como resultado 0. Aquí también lo mismo, 0 por coseno de phi me va a dar como resultado 0. Y acá va a ser 0,8. ¿Ya? Y acá abajo sería 2 por coseno de phi. Y acá 2 por seno de phi. Luego la altura es 0. Cada un problema de edición.
Acá es 0 por seno de phi. Ya, nada más. Entonces, volvemos a reescribir los vectores y tenemos que R en coordenadas cartesianas va a ser 0 en X, 0 en Y y en Z sería 0,8. Luego tenemos el vector R minúscula que va a ser 2 por coseno de phi, no se puede resolver, lo damos sencillamente como 2 coseno de phi. 2 coseno de phi, luego tenemos 2 seno de phi y luego tenemos 0. ¿Qué nos toca hacer ahora? El vector diferencia. R menos R minúscula y esto me va a dar como resultado. Entonces, eso me va a dar como resultado menos 2 coseno de phi, menos 2 seno de phi y 0,8 en Z. Fíjense, aquí va a ser menos 2 coseno de phi, luego menos 2 seno de phi, y luego el Z sería 0,8. Ya tenemos entonces el vector de diferencia. Vamos con el módulo. R menos R minúscula. Aplicando el módulo, vamos a tener lo siguiente. Y tenemos entonces 4 coseno al cuadrado de phi más 4 seno al cuadrado de phi más 0,8. 0,8 al cuadrado sería 6,4. 0,64. A ver, corroboren eso. Sí, Sí, ¿Cuánto sale? 0,64. 0,64. Entonces ahí tenemos lo que es el módulo. Fíjense que aquí podemos factorizar el 4 y nos quedaría, factorizamos el 4 y aquí nos quedaría coseno al cuadrado de phi más seno al cuadrado de phi. Si factorizamos esto que es igual a una propiedad trigonométrica que nos dice que el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de un ángulo es igual a la unidad, ¿cierto? Entonces eso me da como resultado que el módulo de R es la raíz de 4 más 0,64. Esto es igual a raíz de 4,64. Raíz de 4,64 me da algún resultado. 4,64. 2.15. Exacto. 2.15, 40. Tiene más de 4 decimales. Sí, Entonces dejémoslo como raíz de 4,64. ¿Ya? Pensé que salía un número exacto. Ya está, entonces ya tenemos el módulo. Ya cumplimos entonces, tenemos módulo, tenemos el vector diferencia, ¿ya? Tenemos el vector diferencia, tenemos el módulo. Ahora nos faltaría el diferencial de longitud. Diferencial de longitud es un vector. Entonces el diferencial de longitud vendría a ser este pequeño pedazo. ¿Cuál sería entonces la fórmula?
Si estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, el diferencial de longitud sería el radio por el diferencial de phi, ¿ya? Para este pequeño pedazo. Siempre va a ser este, no hay más vueltas. R diferencial de phi, nada más. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda de por qué es eso? ¿Por qué esa fórmula de ahí? Eso es cuando es círculo. Cuando tenemos una trayectoria circular, entonces el diferencial de longitud siempre va a ser R, un radio por el diferencial de phi. Eso es porque si se fijan, a ver, tendríamos esto de acá, siendo lo más grande. Lo que queremos hallar es este pequeño pedazo, ¿ya? Este pequeño pedazo es el diferencial de longitud, ¿ya? Pero tenemos que llevarlo al sistema de coordenadas que hemos acordado, que es el sistema de coordenadas cilíndrico. Entonces este diferencial de longitud tuvo que tener un radio, ¿ya? Y luego un desplazamiento. Si estamos hablando de diferenciales, entonces este desplazamiento es el ángulo phi diferencial de phi. Entonces, haciendo propiedades de esto nos da que el diferencial de longitud es R diferencial de phi. Entonces ahí está, según esta gráfica de acá, la fórmula sería R diferencial de phi. ¿Podemos explicarle más por qué sale? Si estamos hablando de diferenciales, fíjense que esto es un triángulo. Entonces, para encontrar este cateto opuesto, que tenemos que utilizar la función trigonométrica seno. ¿Seno de quién? Seno del diferencial de phi. Esto es igual a del sobre la hipotenusa que es R, ¿ya? En ambos lados, R, el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa va a ser R. Como estamos hablando en términos de diferenciales, datos que tienden a cero, entonces se puede considerar como un triángulo rectángulo. Despejando el diferencial de longitud, me da que esto es igual a R, seno del diferencial de phi. Y de aquí el diferencial de L es igual a R, diferencial de phi. ¿Por qué diferencial de phi? Porque el seno, si el diferencial de phi, el diferencial es un número pequeño, un número que tiende a cero, entonces seno de cero siempre va a ser cero. Entonces directamente solamente colocamos el diferencial de phi. Y es de ahí de que el diferencial de L es igual a R diferencial de phi. Pero aquí este diferencial de phi es un vector. Entonces, aquí tenemos solamente la fórmula. ¿Qué más nos faltaría? Añadirle el vector unitario. Este diferencial de phi se encuentra paralelo a quién es, ¿ya? En coordenadas cilíndricas tenemos tres sistemas, tres vectores unitarios. ¿Cuáles son esos tres vectores unitarios? Tenemos la componente I, la componente K y también tenemos la componente phi. Phi. Tenemos las tres componentes, ¿ya? Entonces, de esas tres componentes, ese diferencial de longitud, ¿a quién es paralelo? ¿A quién creen que va a ser paralelo? ¿Ya? Si se fijan en esta gráfica de acá, R, aquí está R. Aquí tenemos la dirección de R. R, entonces, siguiendo la dirección de R, aquí se encontraría, siguiendo la dirección de R, esa sería la dirección del vector unitario. Y en este caso es R, sería R minúscula. El vector unitario de R, R minúscula. ¿Listo?
Luego, perpendicular a ese a R, tenemos el vector unitario phi, ¿ya? Y a los dos perpendicular tenemos lo que es zeta, k. Entonces, este diferencial de longitud es paralelo o tiene va en la misma dirección que el vector unitario phi. Es por ende que aquí se le añade el vector unitario phi. ¿Ya? Creo que el ingeniero le coloca una U o directamente la variable phi y un sombrerito arriba. Eso, entonces, eso ustedes lo verifican. A veces cambia el ingeniero. Entonces yo lo voy a tomar como la variable phi y arribita el sombrerito que indica que es un vector unitario. Hasta aquí dudas, preguntas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el diferencial de longitud. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Nosotros, nuestro vector diferencia está trabajando en el sistema de coordenadas cartesiano. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Transformarlo, ya que esto se encuentra en coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces tenemos que transformarlo. Lo único que vamos a hacer es hacer el cambio del vector unitario phi a coordenadas cartesianas. ¿Y eso cómo lo hallamos? Trazando lo que es los vectores unitarios. Esto, hay una fórmula directamente, pero les voy a aplicar de dónde sale para que entiendan más o menos cómo es que sale eso. Entonces, ¿se acuerdan de este gráfico de acá? Fíjense, estamos en el plano X y Y. Ya, este va a ser Y, este va a ser J, y por acá se va a encontrar lo que es el vector unitario R, y luego tenemos el vector unitario phi, ¿ya? Esto se desplaza con el ángulo phi y una distancia r. Entonces lo que tenemos que hallar es las componentes de phi, las proyecciones de phi en el eje, en el eje Y y en el eje X, pero de manera unitaria. Entonces, phi respecto a la vertical tiene un ángulo phi. Fíjense que este ángulo phi se proyecta con el vector r y también con el vector phi, pero en la parte vertical. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Encontrar esas proyecciones. ¿Cuáles son esas proyecciones de phi? ¿Ya? Primero la proyección horizontal sería entonces phi. El vector phi tendría su proyección en X, que sería eh, la componente unitaria y por el seno de phi. Esa sería su proyección en el eje X y por el seno de phi, ya la proyección horizontal. Y la proyección vertical vendría a ser J por coseno de phi, ¿ya? Ahora aquí nos faltarían las direcciones. Para la componente horizontal está apuntando en el sentido contrario a X, entonces va a ser con signo negativo. Mientras que la proyección vertical está yendo en dirección positiva Y, por lo tanto va a ser positivo. Solamente tenemos que hacer este reemplazo de acá, donde phi es igual a menos i seno de phi más j coseno de phi. Y eso vamos y lo reemplazamos en esta fórmula de acá.
Entonces acá nuestro diferencial de longitud va a ser igual a qué? A R por diferencial de phi por el vector phi, que es igual a I seno de phi menos más J coseno de phi. ¿Ya? Entonces, ese sería nuestro diferencial de longitud en coordenadas cartesianas. Hacemos la distribución y nos va a quedar lo siguiente. Diferencial de longitud es igual a ¿qué? Va a ser igual a R. R sabemos que vale 2 metros, entonces lo reemplazamos, sería 2 por el seno de phi, diferencial de phi, componente unitaria I, negativo, más 2 coseno de phi, diferencial de pi, y esto es componente unitaria j. Ese sería entonces mi diferencial de longitud en coordenadas cartesianas. Entonces ya tengo el diferencial de longitud, ya lo tengo. ¿Qué me toca hacer ahora? Hacer el producto vectorial. ¿Ya? Entonces procedemos a hacer ese producto vectorial. Entonces copiamos los datos que necesitamos. Necesitamos primero el vector diferencia, que es igual a ¿qué? Tenemos el vector diferencia, R menos R minúscula es igual a, menos 2 coseno de phi menos 2 seno de phi y 0,8 en Z. Luego tenemos el diferencial de longitud, que es igual a menos 2 seno de phi, diferencial de phi, componente I, más 2 coseno de phi, diferencial de phi, componente J. ¿Ya? Entonces hacemos el producto vectorial. Diferencial de longitud, producto vectorial, el vector diferencia. Trazamos nuestra determinante, tenemos I, J y K, y colocamos los respectivos valores. El diferencial de longitud solamente tiene componente en I y en J. Entonces aquí sería menos 2 seno de phi, diferencial de phi. En J sería 2 coseno de phi, diferencial de phi, y en K, como no tiene valor en K, sería cero. El vector diferencia, menos 2 coseno de phi, acá también es menos 2 seno de phi, y acá es 0,8. Realizamos entonces el producto vectorial que me va a dar para ahí. Vamos a ver si hay para ahí. Tenemos si hay dato para ahí. Sería 0,8 por 2 coseno de phi, diferencial de phi, menos 0. 0 por todo esto va a ser 0. Esto es componente I. Luego para J, veamos para J si hay datos. Sí, también hay. Sería menos, menos 0,8 por 2 por seno de phi, diferencial de phi. Esto es menos 0. 0 por 3 es 0. Esto es componente J. ¿Ya? Ahí está. Luego tenemos para K tenemos datos, fijémonos. Más para acá sí hay completo.
Sería entonces, a ver, para acá sería menos, aquí sería menos 2 por menos 2 va a ser positivo, ¿ya? 4 y aquí sería seno por seno, seno al cuadrado de phi por el diferencial de phi, menos, lo otro sería 2 por 2 4 menos 4 por coseno al cuadrado de phi de Recording in progress. entonces para acá lo mismo. Tenemos ahí las multiplicaciones y la diferencia. Ahora lo que nos queda es hacer el respectivo procedimiento de la operación matemática. ¿Ya? A ver, ¿qué va a suceder acá? Aquí nos va a dar 2 por 0,8 por 2, esto me va a dar 1,6. ¿Ya? Aquí también 1,6, 1,6 coseno de phi diferencial de phi. Aquí, ¿qué podemos hacer? Fíjense, acá va a ser menos por menos más. El 4 y el diferencial de pi lo podemos factorizar. Nos queda lo siguiente. 4 por diferencial de pi. Y me quedaría aquí seno al cuadrado de phi más menos por menos más coseno al cuadrado de phi. Y esto es componente k. Esto de acá sabemos que es igual a 1. Entonces nuestro diferencial de longitud, producto vectorial, me va a dar como resultado 1,6 coseno al cuadrado de phi, no, coseno nomás, coseno de phi, diferencial de phi, componente y el otro sería menos por menos, más. Entonces, más 1,6 seno de phi, diferencial de phi, componente j, y el último sería 4 diferencial de phi, componente K. Entonces, todo esto es mi diferencial, mi producto vectorial. ¿Qué me queda hacer ahora? Reemplazar en la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Que el campo magnético es igual que el campo magnético es igual a mu sub 0, intensidad 4pi, y acá la integral, diferencial de longitud, producto vectorial, el vector diferencia, sobre el módulo al cubo. ¿Qué me queda? Reemplazar. Y tengo mu sub 0, intensidad 1, sobre 4pi. ¿Ya? Esto también se puede representar de otra forma. Uno, entre paréntesis, 1,6 coseno de phi, diferencial de phi. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos factorizar. Vamos que nos factoricemos para no escribir todo eso. Fíjense que aquí podemos factorizar el diferencial de phi. Diferencial de phi por
1,6 coseno de phi componente i más 1,6 seno de phi componente ji más 4k, ¿ya? Factorizando el diferencial de phi. Aquí lo que nos queda es solamente reemplazar que tenemos la integral del diferencial de phi por 1,6 coseno de phi componente i más 1,6 seno de phi componente j y más 4k. Todo esto dividido sobre raíz de 4,6. 4,64, ¿verdad? A ver. Raíz de 4,64. 4,64. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es la distribución. ¿No sería 4 en dónde? Entonces sería 4,64. Esto es al cubo. Entonces nos falta colocar paréntesis al cubo. ¿Listo? ¿Qué más nos faltaría aquí? Nos faltaría los límites de la integral. ¿Respecto de quién estamos integrando? Respecto de phi. Entonces, phi, estamos integrando respecto de phi. Entonces, respecto de phi, ¿cuáles serían los límites de integración? Vamos al caso. Si nuestro tramo circular empieza en este punto y termina en el otro extremo, ¿ya? Entonces, phi empieza a contarse desde el eje X positivo. Entonces, el primer punto, el punto 1, y este es el punto 2. Entonces, empieza a contarse desde X en sentido antihorario. Entonces, desde X hasta el otro punto ha recorrido 180 grados, que en el sistema radial serían pi radian, ¿ya? Luego da otros 180 grados y llega hasta los 360 grados, que en el sistema radian es 2 pi radian. Entonces los límites de integración serían desde pi hasta 2 pi, según la gráfica. Entonces los límites de integración serían desde pi hasta 2 pi. ¿Ya? Siempre cuando coloquemos, cuando los límites sean ángulos, siempre trabajemos en el sistema radial, ¿ya? No podemos colocarle aquí 180 grados y acá arriba 360. Siempre es recomendable lo que es el sistema radial. Pi y 2 pi. Hasta ahí dudas, preguntas. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que ahora distribuir, porque aquí tenemos vectores unitarios. Y aparte de esos vectores unitarios tenemos variables que son dependientes del diferencial de phi. Aquí tenemos coseno de phi y en el otro tenemos seno de phi. Entonces eso va a cambiar el resultado de la integral. Entonces todo esto tenemos que
todo esto tenemos que distribuirlos por cada, multiplicarlos o distribuirlos por cada componente del C vector. Entonces vamos a tener campo magnético en X, que es igual a mu sub 0, intensidad 4pi, multiplicado por la integral que va desde pi hasta 2pi, por, aquí sería 1,6 coseno de phi, diferencial de phi, dividido sobre la raíz de 4,64, todo esto al cubo. Y esto es componente Y. Luego tenemos el campo magnético en Y, lo mismo, mu sub 0, intensidad 4pi, la integral de pi hasta 2pi y de 1,6 seno de phi, diferencial de phi sobre la raíz de 4,64, todo esto elevado al cubo. Y esto es componente J. Y por último tenemos el campo magnético en Z, que es igual a mu sub 0, intensidad 4pi, la integral de pi, ya no va a dar para veces, 12 veces talamos para de último. ¿Ya? Calculemos entonces estos datos. ¿Cuál es el resultado? Reemplazamos los datos, aquí va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7, la permeabilidad magnética por la intensidad que es 15 amperes, dividido sobre 4pi, multiplicado por el resultado de la integral. Ustedes meditan ese resultado. Acá abajo lo mismo, 4pi por 10 a la menos 7 por 15 dividido sobre 4pi, multiplicado por el resultado de la integral. Calculen por favor ese resultado. ¿Cuánto les da? A mí me dio 0,5. El primero, La primera integral, sí. ya, 0,5. El segundo, 0,04. 0,041. 0,042. Ya. ¿Alguna otra persona que haya sacado ese mismo dato? A mí me Eh, salió en E 5,012 por 10 a la menos 8. 5,012. ¿Ya? En Y, Eh, 5,0, sí, 5,012. no, en X. Ya, otro dice 5,02. A ver, otra persona. ¿Alguien más que haya sacado el resultado?
Me salió, me había olvidado de poner el 15 amperes y con eso me salió 7,51 por 10 a la menos 7 en X. Ya. Pasa que en X no nos tendría que dar un resultado. Tendría que darnos la integral cero. ¿Ya? En el eje X no tendría que darnos resultado. ¿Ya? A ver, además, otro dato más, estamos integrando en coordenadas, como estamos integrando una función trigonométrica y sus datos están en el sistema radian. Entonces su calculadora tiene que estar en el sistema radian para poder resolver esta integral. ¿Ya? Yo calculando la integral me da como resultado menos 5,15. El resultado de la primera integral en X es menos 5,15. Pero aquí está lo interesante, fíjense. Este menos 5,15 menos, menos 5,15 está acompañado de por 10 a la menos 15. Entonces directamente este número tiende a ser cero. ¿Ya? Fíjense por 10 a la menos 15. Entonces directamente este número pasa a ser cero. Si lo multiplicamos por todo eso, igual nos da un dato que pasa a ser muy cercano a cero. ¿Por qué es cero? Por la simetría. Veamos, vamos al gráfico. Estamos integrando respecto al eje X. ¿Ya? Estamos integrando respecto al eje X. Vamos por acá, ahí. Fíjense, entonces respecto al eje X. ¿Ya? Entonces, fíjense, si integramos en este punto, vamos a tener también su lado contrario a la misma distancia, todo simétrico, pero en sentido opuesto. ¿Eso qué va a hacer? Que estos dos componentes se anulen, ¿cierto? Entonces, por simetría, las componentes en X se van a anular. Lo mismo va a pasar por un punto por acá. También va a tener su lado contrario a la misma distancia y se van a anular. Entonces, en el eje X no hay resultado, el resultado es cero. Es por eso que a mí en la calculadora a mí me sale un dato, pero elevado a la menos 15 por 10 a la menos 15, un número que tiende a ser cero. Entonces, ustedes por simetría le colocan directamente que el resultado va a ser cero, ¿ya? Pero que mi calculadora está mal configurada, debería salirle cero. En, Sí. Creo que en la Casio F990 me parece que le sale cero. ¿Ya? Auxiliar, lo cambié a radianes y sí, sale cero. Sale cero, A ¿no? mí también. O sea, era eso. Mi calculadora no. Pero igual, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? El coseno de esto me va a dar cero. Ya en el siguiente sí no hay simetría y nos tiene que dar un valor para el seno. Para el seno sale menos 0,32. Aquí es menos 0,32. ¿Ya? Y esto es componente J y esto es componente E. ¿Qué me queda? Solamente multiplicar y voy a tener el resultado. Vamos con la tercera componente, la componente Z. Vamos a hacerla aquí abajo.
La componente Z, lo mismo. Mu sub 0, intensidad 4pi. La integral de pi hasta 2pi. Y acá solamente es 4 diferencial de pi sobre la raíz de 4,64 y todo esto elevado al cubo. Solamente aquí nos queda reemplazar datos. Entonces solamente me quedaría colocar el resultado de la integral. Para z, la integral sería entonces 1,25, 26. 1,25. 1,25. Listo, esto es componente K. Ya, entonces reemplacemos acá para X, el resultado va a ser 0. Entonces para X va a ser 0, 0 y para J, ¿cuánto les da? A mí En me vez de salió ser -4,8 por 10 a la -7. -4,8 por 10 a la -7. Listo, este es componente J. Vamos con la tercera, para Z. Uno coma ochenta y ocho por 10 a la -6. Aquí nos falta, perdón, los 15 amperes. ¿Ya? 4pi por 10 a la -7 por 15. ¿Te salió 1, 88 por 10 a la -6. por 10 a la -6? Esto es componente K. La unidad de campo magnético, Tesla. ¿Ya? Listo, entonces ahí tenemos el campo magnético producido por la sección circular. Entonces lo acomodamos y lo dejamos de la siguiente manera. Entonces el campo magnético 1 va a ser igual a, en X va a ser 0, en Y me sale que es -4,8 por 10 a la -7, -4,8 por 10 a la -7, y en K sería 1,88 por 10 a la -6. 1,88 por 10 a la -6. Y todo esto es. Entonces, este es el campo magnético producido por la sección circular.
Entonces, entonces, en ese punto el campo magnético, según nuestros datos, tendría que tener este sentido. Tendría una componente en Z y también una componente en Y, pero en sentido contrario, dando como resultado que el campo magnético tiene esa dirección, campo magnético 1. Y si ustedes tratan de hacerlo con la regla de la mano derecha, coincide que la dirección es esa, ¿ya? Tenemos la corriente, tenemos el campo magnético, tenemos lo que es la mano y va a coincidir con esa dirección. Entonces, con eso se comprueba que nuestro campo magnético, nuestro resultado con todo y signo es correcto, ¿ya? Ahora lo que sigue ahora hacer los cálculos para las otras secciones, pero ya eso ustedes lo saben. Lo único diferente acá sería esta sección circular. Para las otras secciones, el sistema de coordenadas a utilizar va a ser coordenadas cartesianas, ya porque son lados rectos. No es necesario utilizar el sistema de coordenadas cilíndricos. Aquí el diferencial de longitud va a ser según su sistema de coordenadas. Si el eje lo trazan sobre el eje de la circunferencia, entonces los diferenciales de longitud van a ser paralelos a los ejes según la sección. Si vamos a analizar este de acá, el diferencial de longitud 2 este es paralelo aquí al eje Y. Entonces el diferencial de longitud va a ser diferencial de Y, componente J. No nos olvidemos que los diferenciales en estos problemas tienen que ir acompañados de un vector unitario. Para el otro, este diferencial de longitud sería de, es paralelo al eje X, entonces diferencial de X, componente Y. Los límites de integración para cada sección. Para X va a ser de dónde a dónde. Desde este punto hasta este punto. Ese punto ya lo sabemos. Nos dice que acá vale una distancia R, que es le habíamos colocado 2 metros. F 15 sería desde 2. Serían dos puntos, fíjense. Ya serían esos dos puntos. Sería desde el valor inferior. Acá es 2. Fíjense que aquí es 2 y acá va a ser menos 2. Entonces sería de menos 2 hasta 2. ¿Ya? Los límites de integración para X. Para Y, lo mismo. Acá va a ser 0 y acá va a ser 2 veces R, que sería 4. Aquí es 0 y acá es 4 en el eje Y, mientras que esto es el eje X. Para Y va a ser desde 0 hasta 2. ¿Ya? Listo. Ya tenemos los límites de integración. Y se los dejo resueltos. Algo más que tenemos que meter acá es la dirección de la corriente. Si nos fijamos, fijémonos la gráfica, ¿ya? La corriente tiene este sentido de aquí. Entonces, la corriente para el eje X, fíjense, para la sección paralela al eje X, la corriente está en dirección contraria al eje X, por lo tanto sería menos 15 amperes. Acá la corriente es contrario al eje Y, entonces lo mismo, menos 15 amperes. En fórmula, ¿ya? Cuando reemplacemos en la fórmula. Acá abajo, la corriente va en sentido positivo, en el mismo sentido que Y, entonces sería 15 amperes.
¿Qué pasó acá con las coordenadas, con la sección circular? ¿Por qué no le colocamos un signo a la corriente? Porque la dirección que toma esta corriente es positiva. Si estaba, fíjense que el diferencial de longitud era paralelo al vector unitario phi. Y el vector unitario phi, su sentido positivo siempre va a ser sentido antihorario. Entonces, si la corriente tiene un sentido antihorario, entonces la corriente va a ser positiva. Es por eso que cuando repasábamos la fórmula, el signo era positivo de la corriente y no había que colocarle un signo negativo. ¿Ya? Se van a tener cuidado con ese dato. Fíjense, vamos en la fórmula. No hemos colocado lo que es el signo negativo porque no corresponde, ya que está en el mismo sentido que el vector unitario. Donde podemos ver eso en la fórmula cuando hemos reemplazado. Fíjense que nuestra corriente acá son positivas porque la corriente sigue el sentido del vector unitario. Fíjense que aquí la corriente, su sentido es la del vector unitario. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya? Entonces lo que les queda ahora es solamente hacer las otras tres secciones. ¿Ya? Hacen sus cálculos, ven a qué eje paralelo, ubican los puntos, que eso sería lo más complicado, ubicar los puntos, la ubicación de cada diferencial. Nada más. ¿Ya? Eso sería entonces todo por ahora. Nos veríamos el sábado en horario de clases de auxiliatura. ¿Ya? ¿Alguna más Auxiliar, una pregunta? pregunta. ¿Ya? ¿Escucha? ¿No habría la posibilidad de que haya otra ayudantía para un ejercicio de campo eléctrico en dieléctrico? Porque el ingeniero dijo que va a entrar eso como opcional. Mm, claro, también. Son ejercicios sencillos. Puro, mayormente es más procedimiento, ya que los resultados, los datos te los da el ingeniero. Pero ya creo que pasaron a su grupo modelo de exámenes, ¿eh? Ahí hay una pregunta, me parece, de polarización dieléctrica. Ese sería el tema. Podemos verlo, pero sería para el mañana, miércoles. Para mañana, a la misma hora, solo para ese ejercicio, para explicarle de qué trata lo que son los ejercicios de polarización dieléctrica, nada más. ¿Está bien? Ya, auxiliar. Entonces Gracias. mañana a la misma hora. ¿Ya? Chao, chao. Recording stopped.